Buenos días, tardes o noches, seguidores de lo paranormal. Espero que estén bien. Provecho si es que están comiendo. Hoy les traemos un formato de video parecido al primero y un poquito diferente a lo que usualmente solemos subir. Espero que les guste mucho este formato y que nos disfruten. La señora del kilómetro 31. Dicen que en la carretera vieja a Morelia, justo en el kilómetro 31, hay una curva que nadie respeta de noche. Yo no creía, hasta que me tocó. Eran las 2:40 am y venía de un turno doble en la fábrica. La neblina estaba tan pesada que las líneas de la carretera desaparecían. De pronto, vi a una señora parada a la orilla. Llevaba un vestido blanco, antiguo, y cargaba algo envuelto en un rebozo. Frené en seco. ¿Necesita ayuda? Le grité bajando la ventana. No contestó. Solo levantó el brazo y señaló hacia adelante, hacia la curva. Tenía los ojos completamente negros, sin nada de blanco. El frío se metió al carro de golpe, como si hubiera abierto un congelador. Insistí, más por miedo que por amabilidad. Ella caminó lento y se subió atrás, pero no se escuchó que la puerta se cerrara. Pero ahí estaba. Por el retrovisor vi el bulto en sus brazos. No era un bebé, era una muñeca de trapo, con el cabello apagado por algo oscuro. Ahí mataron con mi hijo en 1974, susurró. Un tráiler en la curva. Desde entonces avisó. La neblina se cerró y cuando entramos a la curva, las luces del carro alumbraron un tráiler sin frenos que venía directo hacia mí. Di el volantazo, por instinto, raspando el guardarrial. El tráiler pasó a centímetros tocando el claxon como un lamento. Volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. Solo queda el olor a tierra mojada. Y sobre el asiento, una pequeña cruz de madera amarrada con listón negro. Desde esa noche no manejo por ahí. Pero los traileros dicen que a veces si vas a tomar la curva muy rápido, se te sube una señora vestida de blanco y te susurra, más despacio. Y si no le haces caso, no sales del kilómetro 31. El trailero de la carretera. Hace mucho tiempo, sobre la carretera La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas cuando iba a tomar una peligrosa curva perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler, todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó que pasara alguien para que le ayudaran o lo llevaran a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros, pues el hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver que todo estaba oscuro. No tenía que pasar, así que decidió caminar, caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la Rumorosa estaba cerca, y sin embargo, cuando se dio cuenta se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba en un tráiler se detuvo, porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez, y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero, porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi trailer se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que le anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió un escalofrío le recorría por la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se caminó hacia la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado
Sin darse cuenta, por vencido, preguntó a varios lugares, hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar dio unos golpes a la puerta y esperó a que la abriera. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» «Soy yo», contestó ella. «¿Qué se le ofrece?» «Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler». «No puede ser», la señora interrumpió, tapándose la boca. «Mi marido murió hace 5 años». Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y fue para su casa, todo asustado. Cuando llegó apenas habían cerrado la puerta, cuando descubrió frente a él el trailero de la carretera y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña le invadía. «Gracias, amigo», le dijo el muerto con voz cavernosa mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tanto después de al platicar con unos amigos se enteró que el trailero ya les había aparecido a los hombres mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso se les fue La Casa de los Perros en Ciudad de México. En la década de los 90, la policía del sector comenzó a recibir reportes nocturnos muy extraños. Los vecinos de la calle Donceles llamaban al 911 aterrados porque desde el interior de una vieja casona abandonada, famosa por tener unas esculturas de perros de piedra en la fachada, se escuchaban gritos desgarradores de una mujer, cadenas arrastrándose y un olor fétido a azufre y humedad que salía por las rendijas de la puerta principal. Lo perturbador era que la casa llevaba décadas completamente cerrada, clausurada y encadenada. No había forma humana de entrar sin romper los candados coloniales. Una noche, ante la insistencia de las llamadas que reportaban lo que parecía ser un asesinato violento dentro del inmueble, una patrulla de policía llegó al lugar. Los oficiales, acompañados por un cerrajero y un testigo vecinal, rompieron las cadenas de la puerta principal. Al entrar con sus linternas, fue un frío ártico, una temperatura invernal que no coincidía con el clima de la ciudad. El piso estaba cubierto por capas gruesas de polvo intacto. No había huellas de pisadas humanas. Mientras los policías avanzaban por el patio central de la casa, las linternas empezaban a fallar. De la nada, el polvo del suelo comenzó a levantarse en remolinos. Fue entonces cuando escucharon una voz femenina, clara y susurrante. Que venía desde el fondo de las habitaciones oscuras, gritando: «¡Sálvenme!». Al acercarse al origen de la voz, uno de los oficiales sintió que una mano invisible y helada lo tomaba del cuello. El policía cayó al suelo asfixiándose, mostrando marcas rojas en la piel. Al mismo tiempo, las puertas de madera de los cuartos empezaron a azotarse con una violencia brutal, como si un terremoto estuviera ocurriendo solo dentro de esa casa. Los policías salieron huyendo del lugar, dejando la puerta abierta. En sus declaraciones oficiales posteriores, no pudieron justificar el uso de la fuerza ni el desorden. Simplemente reportaron actividad no humana y crisis nerviosa. El oficial agredido pidió su baja de la corporación semanas después. Esa casa perteneció en la época virreinal a un hombre extremadamente rico y celoso que antes de morir obligó a su joven esposa a jurar que nunca volvería a casarse. Para vigilarla, mandó colocar las estatuas de los perros en la fachada. La leyenda dice que la mujer rompió el juramento y poco después murió en condiciones misteriosas dentro de la casa. Desde entonces, el lugar quedó maldito. Personas que han logrado acercarse aseguran que las estatuas de los perros no son adornos. Actúan como guardianes espirituales que atrapan la energía oscura y el alma de la mujer dentro de los muros. Hoy en día, miles de personas caminan frente al número 94 de la calle Donceles, sin saber que están pasando al lado de un portal activo.
Si pasas tarde por ahí, cuando el bullicio del centro histórico se apaga, los pocos habitantes de la zona aseguran que todavía se puede escuchar el eco de unos tacones caminando sobre el polvo del interior y unos ojos de piedra que te observan fijamente desde las alturas. Yung relato paranormal de un seguidor. Esta historia supuestamente le pasó a mi tío Iván hace unos años, en casa de mi abuelo, y sinceramente después de escucharla, entendí por qué nunca volvió a quedarse solo ahí. Mi tío Iván nunca volvió a dormir con la puerta cerrada, y no fue por algo que vio en internet, ni por una película. Fue por algo que pasó realmente en casa de mi abuelo hace como 4 años. Mi abuelo vive en una comunidad algo alejada, de esas donde después de las 10 de la noche ya no se escucha nada, ni carros ni música, solo perros ladrando a lo lejos y el viento pegándole a las láminas. Una noche, mi tío se quedó cuidando la casa porque mis abuelos habían salido a una fiesta. Él estaba en su cuarto jugando en la computadora, como a la 1 de la mañana, cuando escuchó que alguien caminaba en su patio. Pensó que era un perro o un gato, pero después escuchó claramente como alguien arrastraba algo pesado afuera. Dice que sonaba como si movieran una bolsa llena de piedras. Se asomó por la ventana y no había nadie. El patio vacío. Entonces regresó a su cuarto, pero apenas se sentó escuchó algo peor. 3 golpes, pero en la puerta de atrás de la casa. Mi tío gritó preguntando quién era, pensando que tal vez mi abuelo había regresado. Nadie respondió, y entonces volvió a sonar los mismos 3 golpes, lentos, exactamente igual. Dice que ahí fue cuando sintió algo raro, porque los perros de los vecinos se habían quedado completamente callados. Ni uno solo ladraba, nada, solo el sonido del viento. Mi tío agarró un palo que tenía arrumbado y caminó hacia la cocina para ver por la ventana de atrás. Y ahí fue cuando lo vio. Había alguien parado afuera de la puerta, pero no se movía. Era una persona demasiado alta, tan alta que casi llegaba al techo de la lámina del patio, y estaba completamente quieta, sin tocar, sin respirar, solo parada ahí. Mi tío dice que lo peor no era la altura, sino que parecía que la cosa estaba sonriendo, porque alcanzaba a verse algo blanco en medio de la oscuridad. Él retrocedió lentamente y marcó rápido a mi abuelo, pero mientras esperaba que contestara, escuchó algo detrás de él, en el pasillo, pasos lentos. Dentro de la casa, mi tío se congeló porque estaba seguro de haberse cerrado todo. Los pasos se detuvieron justo afuera de la cocina, y entonces los golpes de la puerta atrás volvieron a sonar al mismo tiempo, como si hubiera algo afuera y otra cosa adentro. Mi tío salió corriendo del cuarto y se encerró. Dice que pasó como 1 hora escuchando pasos por toda la casa y golpes suaves en las paredes. Nunca gritaban, nunca hablaban, solo caminaban. Cuando mis abuelos regresaron, encontraron a mi tío llorando, sentado en el piso con un cuchillo en la mano. Y lo más raro fue que la puerta de atrás seguía cerrada por dentro, pero afuera, en el lodo del patio, había huellas descalzas, larguísimas, como si alguien hubiera estado parado ahí toda la noche, esperando a que le abrieran. El tren fantasma de Sonora. En 1983, en la estación Moreno de Guaymas, en Palme, Sonora, ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más terribles del país. Un tren de carga impactó de frente contra un tren de pasajeros, causando la muerte de aproximadamente 400 personas. Muchos cuerpos quedaron irreconocibles. Acerca de este accidente nació una historia bastante interesante y hasta un punto llega a influir un poco de miedo en algunas personas. Dicen los rancheros que viven cerca de las vías viejas de Sonora que hay una regla simple. Si escuchas el silbato de un tren después de medianoche, no te asomes. No porque no haya nada, sino porque sí hay algo. El ferrocarril lleva décadas sin pasar por ciertos tramos del desierto sonorense. Las vías están oxidadas, invadidas por la tierra, olvidadas. Ninguna empresa, ningún gobierno ha mandado un tren por ahí desde que la línea se abandonó. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido en la región. Y sin embargo,
hay noches, no todas, no cualquiera puede elegirlas, en que el desierto empieza a vibrar. Primero es algo que sientes en los pies, antes de escucharlo con los oídos. El suelo tiembla suavemente como si algo muy pesado y muy lejano estuviera acercándose. Después viene el sonido, el tranqueteo de ruedas sobre rieles, rítmico, consonante, inconfundible. Y luego el silbato. Un silbato largo, grave, que no suena a alerta, sino a otra cosa. Suena a lamento. Los que lo han visto, y hay varios, aunque pocos lo cuentan 2 veces, dicen que el tren aparece desde la oscuridad a toda velocidad. Las luces delanteras no iluminan hacia adelante, iluminan hacia adentro, como si la luz viniera de los propios vagones. Y los vagones están llenos. Personas sentadas, ordenadas, inmóviles. Hombres, mujeres, algunos niños, vestidos como si fueran de viaje, con maletas en los portaequipajes, con ropa de domingo. Nadie duerme, nadie habla. Todos miran hacia el frente, con los ojos abiertos y la expresión de quien espera llegar a un destino que ya sabe que no existe. Nadie parpadea. Eso es lo que más recuerdan quienes lo ven. La quietud absoluta de sus ojos, como fotografías de personas vivas, no personas vivas en sí. El tren pasa rugiendo, sacude todo lo que está cerca, levanta polvo y piedras y desaparece en la oscuridad con el mismo silbato con el que llegó. Y después silencio. El silencio particular del desierto que acaba de ser interrumpido y todavía no sabe cómo volver a sí mismo. Y las vías están frías, completamente frías, como si nada hubiera pasado por ahí. Cuentan que una noche de 1987, un topógrafo que trabajaba para una empresa minera acampó cerca de esas vías. Hombre práctico, de números, sin paciencia para supersticiones. Los lugareños le advirtieron. Él se rió. A las 2 de la mañana los despertó la vibración en el suelo. Salió de la tienda de campaña a tiempo para ver el tren pasar. Se quedó inmóvil, incapaz de moverse, mirando los vagones iluminados. Y entonces, en el último vagón, algo diferente ocurrió. Una figura se levantó de su asiento. Se acercó a la ventana y lo miró a él. Solo a él. Con esos ojos que no parpadean. Con esa expresión que no era de odio ni de tristeza, sino de algo peor. Reconocimiento. Como si lo hubiera estado esperando, como si supiera su nombre. El topógrafo abandonó el campamento esa misma noche. Nunca volvió a esa región y dicen que hasta el final de sus días, cada vez que escuchaba un tren, cualquier tren, en cualquier ciudad, salía de donde estuviera y se alejaba caminando sin decir una palabra. Hay una teoría entre la gente del lugar. Dicen que el tren no es un fantasma en el sentido ordinario. No es una aparición sin rumbo, sin propósito. Dicen que ese tren sigue haciendo su ruta, el mismo recorrido del día del accidente. Una y otra vez, noche tras noche, los pasajeros que murieron sin llegar a su destino, todavía viajando hacia un lugar al que no pueden llegar, atrapados en el momento anterior al impacto, sin saber que ya ocurrió. Dicen que la temperatura baja aún más cuando uno se encuentra exactamente en el punto donde ocurrió la tragedia. Dicen que hay grabaciones donde se escuchan voces gritando desesperadamente, como si los pasajeros estuvieran viviendo la misma escena una y otra vez, el mismo instante, en bucle, para siempre. Por eso dicen los rancheros que hay una regla simple. Si escuchas el silbato después de medianoche, no te asomes, no porque no haya nada, sino porque lo hay ahí todavía. No sabe que está muerto, y si te ve, quizás quiera compañía
para el resto del viaje. Bueno chicos, muchas gracias por ver y llegar hasta el final de este video. El canal de lo paranormal, Código 8, todos nosotros se los agradecemos de todo corazón y espero volver a vernos pronto.